Bueno, hoy vamos a hacer unos problemas, problemas de la guía. Son problemas sobre inducción magnética. Estos problemas son de la guía, está en la guía y en el libro, ¿verdad? Es el problema 14.4 del libro de Wagner. Todavía creo que no he subido esa guía, ¿verdad? Se me ha olvidado subirla. En la guía de problemas propuestos hay problemas de otros libros y problemas del libro de Wagner, ¿verdad? Entonces, en este ejercicio, nosotros tenemos un cuadrado que tiene el lado A y que descansa en el plano XY con su centro en el origen. Y vamos a encontrar el valor de la inducción magnética en cualquier punto sobre el eje Z, cuando hay corriente I' circulando por el cuadrado. Y vamos a demostrar que el resultado se reduce a este valor para la inducción en el centro del cuadrado, donde Z vale 0. Entonces primero vamos a encontrar el valor general de la inducción, ¿verdad? Y luego hacemos Z igual a 0 para que nos quede este resultado. Bueno, el problema es un poco complicado, ¿verdad? Mucho más complicado que los que hemos hecho, porque este es un cuadrado. Cuando es una circunferencia es bastante sencillo, ¿verdad? Resolver el ejercicio, pero aquí es un poco más difícil. Lo que nosotros tenemos en este caso es un cuadrado. Es una espira, ¿verdad? Una espira cuadrada, o sea, es una corriente filamental cuadrada. Es bueno, fíjense bien, que el problema de la circunferencia y el problema de un cuadrado lo sepamos resolver, porque ustedes vieron que el problema del solenoide lo resolvemos con el problema de la circunferencia, sumando varias circunferencias, ¿verdad? En el solenoide. Entonces, este problema del cuadrado es importante porque también podemos tener un solenoide cuadrado. Y para resolver el problema del solenoide cuadrado, debemos utilizar el resultado de la espira cuadrada. De hecho, en el libro hay un problema, ¿verdad? Donde se nos pide encontrar la inducción de un solenoide cuadrado. Entonces, por eso es bueno saber estos resultados, ¿verdad? Saber cómo hacerlo. Bien, entonces, yo tengo la espira y por esta espira va a circular una corriente y quiero calcular la inducción magnética que va a producir esto en un punto sobre el eje Z, cualquier punto, ¿verdad? Cualquier punto sobre el eje Z. Entonces, nosotros podríamos dibujar el campo sin necesidad de hacer el cálculo, ¿verdad? Por ejemplo, si la corriente circula en sentido antihorario, sabemos de que la inducción por la regla de la mano derecha, la inducción se vería como se mira la de una espira redonda, una espira circular, ¿verdad? Iría haciendo vueltas así, ¿verdad? Iría haciendo vueltas en torno a los alambres, de esta forma. Y esas vueltas van llenando todo el espacio, ¿verdad? Así. Más o menos así luciría el campo, ¿verdad? Eso se puede hacer. Bueno, el campo para esta espira cuadrada, igual que para una espira circular, solamente lo podemos calcular sobre el eje Z. Si el punto de campo se encuentra fuera del eje Z, el problema ya no lo podemos resolver mediante estos métodos, ¿verdad? Tienen que ser otros métodos mucho más complicados. Entonces, por eso es que lo piden sobre el eje Z nada más. Bueno, entonces, como pueden ver, aquí tenemos una figura que nos muestra ya más detalles de lo que está pasando, ¿verdad? La corriente circula en sentido antihorario, como lo pueden ver acá. La corriente es constante. Entonces nosotros tomamos el punto de campo sobre el eje Z positivo. Podría ser sobre el negativo, pero mejor sobre el positivo, ¿verdad? Porque así lo generalizamos más. O sea, al poner Z positivo, este Z es para todo valor real, ¿verdad? Tanto positivo como negativo. Entonces, aquí tengo el vector R unitario. Quiero decir, R unitario no. El vector R y R primado. R
y R primado. El vector R localiza el punto de campo y el vector R' localiza que un pequeño segmento de corriente de longitud DDS, en este caso. Una recomendación, ¿verdad? Como este problema es un tanto complejo, entonces para no trabajar tanto, lo que hacemos es integrar únicamente sobre un lado. Como son 4 lados, debemos integrar 4 veces, ¿verdad? Pero basta con que lo hagamos para un solo lado y después multiplicamos por 4. Pero tenemos que hacer uso de criterios de simetría, porque si nosotros vamos a sumar los 4 lados del cuadrado, integrando únicamente un lado, tenemos que revisar la simetría, o sea, qué componentes se van a cancelar y cuáles no. Este problema lo tenemos que resolver en coordenadas cartesianas, por fuerza, ¿verdad? Coordenadas cartesianas. Entonces yo tengo que revisar qué componentes son las que se van a cancelar. Hay 2 lados, ustedes ven, 2 lados del cuadrado son paralelos al eje Y y 2 lados paralelos al eje X. Entonces, los 2 lados que son paralelos al eje X van a producir un campo en P cuya componente en Y se va a cancelar. ¿De acuerdo? Y en X también se va a cancelar. Y los 2 lados que son paralelos al eje Y, estos dos, van a producir un campo en P cuya componente en X se va a cancelar. Y en Y también, ¿verdad? Las componentes Y también se cancelarían. O sea que las componentes X y Y de este sistema se van a cancelar. Solo va a quedar la componente Z. Bueno, pero dejemos eso, vamos a ver. Primero planteemos los vectores. Tomemos esta línea nada más. Fíjense bien. Vamos a tomar el segmento AB, este. Escribimos los vectores de posición. R sería Z en Z. R' sería A medios en X unitario más Y' en Y. En X, la componente X, fíjense bien, es constante, es A medios. Este vector que ven en azul, este vector R', barre todo el segmento AB. Este vector azul recorre todo el segmento AB. La componente X de este vector azul primado, la componente X siempre vale A medios. La componente Y es la que es variable. La componente Y sí es variable. No sé si todos pueden ver eso. ¿Todos lo pueden ver, joven? Este vector azul, la componente Y es variable. Barre toda la longitud del segmento AB. ¿Qué longitud tiene el segmento AB? Tiene longitud A, ¿verdad? Longitud A. Pero la componente X es A medios. O sea, el cuadrado tiene lado A. Recuerden eso. Los lados del cuadrado son A. Entonces la componente X de este vector primado es A medios en X. Y siempre positiva. Bueno, la componente Y puede ser positiva o negativa, pero al dejarla así queda arbitrario. Queda arbitrario. Es bueno siempre, jóvenes, que trabajemos cuando planteemos los vectores, lo dejemos general. No sé si me explico. Porque un estudiante puede venir y poner el vector acá, ¿verdad? Un estudiante puede hacer esto, ¿verdad? Y está bien, ¿verdad? Si pone el vector aquí, tendría que ponerle la componente Y negativo, pero eso no tiene sentido porque Y, los valores de Y aquí son desde menos A medios a medios, o sea, al dejarlo así positivo, ya estamos tomando en cuenta todos los valores. Lo mismo en Z aquí, ¿ve? Al plantear este vector R como Z en Z, yo lo estoy dejando general porque esto es válido para todo valor real de Z.
positivos y negativos. ¿Estamos? Entonces, ya tengo los dos vectores. El vector R de posición relativa quedaría de esta forma. Y la magnitud queda así. El elemento de línea, DDS, como estoy tomando el segmento AB, entonces el elemento DDS es paralelo al eje Y, de manera que apunta en Y, positivo, por la dirección de la corriente. Entonces, el IDDS sería esto. La corriente DDY en Y unitario. Ese es el elemento de corriente. Entonces, ¿vamos a integrar en qué? Vamos a integrar en una línea, en la línea AB. Vamos a integrar desde menos A medios hasta A medios. Mi variable de integración es Y'. ¿De acuerdo? Esa es la variable. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta. Recuerden, el cuadrado tiene el lado A, ¿verdad? Por eso aquí puse A medios, la componente X, porque solo es la mitad. Bueno, entonces, luego planteamos la integral, usamos la ley de Biot-Savart. Usamos la ley de Biot-Savart para el segmento AB. Hacemos el producto cruz, el elemento de corriente, con el vector R. Aquí al hacerlo me queda Y cruz Z, Y cruz X y Y cruz Y es 0. Entonces, esto nos da lo siguiente. Y cruz Z, eso es X unitario. Y cruz X, eso es menos Z unitario. Entonces ya tengo el producto cruz. Esto es lo que va a ir en el integrando. Tiene dos componentes. Miren, una componente X y una componente en Z. Vamos a ver. Voy a hacer una figura acá. Tenemos esto así, ¿verdad? Está el sistema de coordenadas. Este es el eje Z. Este es el eje Y. Y este X. Estamos trabajando el segmento AB. Este segmento. AB. Aquí está el punto de campo P. Entonces, para este segmento AB, el campo en P va a tener componente X y Z. ¿De acuerdo? Va a tener componente X y Z. ¿Qué pasa con el otro segmento? Recuerden que en el lado opuesto hay otro segmento igual a este, equidistante, con respecto al origen. Está este otro segmento también paralelo al eje Y. Este otro segmento, vamos a ver, el segmento AB, y este es el segmento CD, ¿verdad? El segmento AB lleva una corriente en la dirección de Y positivo y el segmento CD lleva una corriente en la dirección de menos Y. En eso cambian, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí, Juan? Que estos dos segmentos que son opuestos van a producir una inducción en el punto P cuya componente X se tiene que cancelar y solo tiene que quedar la componente Z. No sé si lo pueden ver eso, si eso lo logran ver ustedes gráficamente, no sé si lo pueden ver. Nos podríamos auxiliar con la regla a la mano derecha para dibujar las líneas de campo. Nos podríamos ayudar con eso, ¿verdad? Para poder ver que la componente en X se va a cancelar. Fíjense bien, esta integración a lo largo de AB no tiene componente en Y. No tiene componente en Y. Solo componente X y Z. Entonces, el campo que produce el segmento AB va a tener una componente en X, como ven ustedes, positiva, porque
el campo va a tener más o menos esta forma. Va a tener una componente en Z positivo y una componente en X positiva. ¿Qué va a pasar con el segmento CD que está atrás? Va a provocar también un campo en P, pero ese campo va a ir hacia allá. Esto lo estoy dibujando yo en base a la regla de la mano derecha. Ustedes ponen el pulgar en la dirección de la corriente y en el punto P, los 4 dedos, recuerden que las líneas de campo son cerradas, o sea, si yo observara, fíjense bien, si el segmento AB lo observara yo visto así, ¿verdad? No sé cómo llamarle. Aquí está el eje, suponiendo que aquí está el eje Z, y este es el eje X. Y este segmento AB está saliendo de la pantalla. Entonces en el punto de campo me provocaría un campo hacia allá, que tiene componente en Z y tiene componente en X positivo. El otro segmento que está acá, el segmento CCD, generaría una componente de campo que tendría componente en Z positivo y en X negativo. La componente en X se va a cancelar. No sé si me explico, jóvenes. Entonces, vamos a ver. Lo que hacemos aquí es integrar esto. La componente X será cancelada, como ven, por la varilla del lado opuesto. Aquí lo pueden ver mejor en esta figura, miren. O sea, este es el eje X, miren. Este es el eje X y este es el eje Z. El eje Y está saliendo de la pantalla hacia nosotros. Está saliendo de la pantalla hacia nosotros, el eje Y positivo. Entonces, en la parte positiva del eje X tenemos el segmento AB, cuya corriente está saliendo de la pantalla. Y en la parte negativa del eje X tenemos el segmento CD, cuya corriente está entrando a la pantalla. Aquí podemos poner una cruz. La corriente entra, aquí la corriente sale. Entonces, ¿qué sucede? Regla la mano derecha. El pulgar en este segmento estaría saliendo de la pantalla y los 4 dedos en el punto de campo. ¿Qué harían los 4 dedos ahí? Enrollándose en esta dirección. ¿Miren? Ahora, en el segmento, en este otro, el pulgar va entrando, entonces los 4 dedos en P van al revés. De manera que en el eje Z, en este punto P de campo, este sería el campo B producido por esta varilla y el campo B producido por esta otra varilla. ¿Me explico aquí, jóvenes? Entonces, la varilla AB, este campo de la varilla AB va a tener una componente en X positivo y una componente en Y positivo, en Z, quiero decir. Este otro va a tener una componente en X negativo y una componente en Z positivo. Las dos componentes en Z se suman y las componentes en X se cancelan. Eso es fácil verlo con la regla a la mano derecha. Como pueden ver aquí ustedes, componentes X son opuestas, se cancelan, mientras que las componentes Z se suman. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que no es necesario que hagamos la integración en X. Solo es necesario hacer la integración en Z. ¿Estamos? Y para las 4 varillas es lo mismo. O sea que yo voy a hacer una vez la integral en Z y eso lo voy a multiplicar por 4 y ya tengo la inducción de todo el cuadrado. Porque para las otras varillas que son paralelas al eje X, la componente en Y se va a cancelar. No sé si me explico, jóvenes, acá, o tienen preguntas. No, queda claro cómo se cancela. Bien, entonces, lo mismo, miren, lo mismo ocurre con las varillas paralelas al eje X. ¿Cuáles son las varillas paralelas al eje X? Este es el eje Z. Las varillas paralelas al eje X son las que están acá. ¿Ve? Aquí está el cuadrado.
esta varilla y esta varilla son paralelas al eje X. Entonces, si yo planteo los vectores de posición, si planteo el problema para una varilla de estas, paralela al eje X, lo que va a suceder es que va a tener dos componentes, una componente en Y y una en Z. Entonces la componente en Y se va a cancelar. Aquí, no sé si pueden ver pueden comprender esta figura. En esta figura he dibujado el eje Y y el eje Z. Estos dos puntitos representan las varillas que son paralelas al eje X. El eje X está saliendo de la pantalla. Entonces, estas dos varillas, esta varilla de aquí trae una corriente saliendo y esta otra varilla lleva una corriente entrando. Entonces, ¿qué sucede? Las dos varillas paralelas a X, paralelas al eje X, van a producir una inducción en P, cuyas componentes en Y se van a cancelar y solo va a quedar la componente en Z. Entonces, ¿cuántas componentes en Z tengo? Tengo 4, de manera que solo tengo que integrar una vez sobre una varilla y multiplicar por 4 el resultado. ¿Estamos? Entonces, ya con esto yo sé que esta es la componente importante, miren. Eso es lo que tenemos que integrar. Y no importa qué varilla hayamos tomado, puede ser para cualquier varilla, solo vamos a tener componente en Z. Y va a ser positiva para todas. Entonces, lo que sigue ahora es, debemos integrar en Z, resolver para una varilla y multiplicar por 4. ¿Estamos? Entonces, esta sería la integral con la ley de Biot-Savart. Sustituyó la componente Z. Integramos desde menos a medios en Y. ¿Están de acuerdo en eso, verdad? De menos a medios en Y'. A lo largo de toda la varilla. En el denominador tengo la variable integración Y también. A es una constante, Z es constante. Entonces, la integral la vamos resolviendo, miren. Hacemos en el denominador esto para simplificarlo, porque esto es constante. O sea que todo esto es a cuadrado. Eso es para simplificarlo. Y la integral que tengo que hacer sería, es una integral bastante simple, la pueden ver en las tablas, es esta integral. El resultado de la integral indefinida es esta. En el examen siempre tienen que colocar las integrales indefinidas, ¿verdad? Porque hay gente que en los exámenes solo pone el resultado y eso, recuerden que en el examen tienen que mostrar procedimiento siempre. Si usted lo hace en calculadora o en programa de un solo, no es válido, tiene que mostrar el procedimiento, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que colocar cuál es la solución de la integral y lo tenemos que evaluar. Entonces, al evaluar esto, nos da esto. Lo simplificamos, aquí se suman estos dos términos y el resultado es este. A cuadrado sabemos de qué es esto. Sustituimos a cuadrado acá. Nos queda esto. Aquí fíjense bien, al evaluar en a cuadrado, este término y este se suman. Y me da a cuadrado entre 2, que es diferente a este, miren. A cuadrado entre 2 y aquí tengo a cuadrado entre 4. Son diferentes, por eso no podemos combinar estos dos términos. Entonces el resultado quedaría así, miren. Aquí no se puede simplificar, por eso, ¿verdad? El resultado va en Z positivo. Este sería ya el resultado final. Falta multiplicarlo por 4, porque esto solo es válido para un segmento. Esto solo es válido para un segmento. Hay que multiplicar por 4, entonces. Después de hacerlo, multiplicar por 4, me quedaría un medio, ¿verdad? Porque tengo 4 entre 8 y este sería el resultado final. Como ven, no fue tan difícil al final de cuentas, ¿verdad? El problema, si uno se pone a hacer todas las integrales, ¿verdad? Estaría haciendo un trabajo de balde, ¿verdad?
porque uno tiene que sacarle provecho a lo que es la simetría para poder evitar hacer integraciones innecesarias. Entonces, ya tenemos el resultado final de la inducción en el punto P. Lo que tenemos que hacer ahora es evaluar este resultado en z igual a 0 para obtener el valor en el centro del cuadrado. Tenemos aquí, ¿verdad? El punto P lo ponemos en el centro del cuadrado, donde z vale 0, en z igual a 0, se nos reduce a esto, miren. Y es justo lo que queríamos demostrar. Esto era lo que nos pedía demostrar el problema. La inducción en el centro. En el centro la inducción es máxima, ¿verdad? El campo más intenso es en el centro del cuadrado. Bueno, no sé si tienen preguntas, jóvenes. Si queremos dibujar las líneas de campo para ese sistema, el campo se vería de esta forma. Recuerden, cuando yo tengo una línea infinita o finita, ¿cómo son las líneas de campo magnético? Si la corriente va hacia arriba, las líneas son así, ¿ve? Las líneas hacen esto. Entonces lo mismo, si yo pongo esta varilla acostada, el campo va a ser lo mismo. Y si tengo 4 varillas, entonces lo que tengo que hacer es sumar esos campos y lo que tengo es esto así. Recuerden, ¿verdad? La mano derecha, que es clave acá. La corriente va en sentido antihorario, por eso las vueltas van en este sentido. Las líneas de campo van en la dirección de Z positivo acá. Y se cierran, siempre se cierran. Bueno, entonces así se vería el campo. Lo interesante sería que ustedes resuelvan el problema del solenoide cuadrado, tomando este resultado, ¿verdad? Ese es un problema bastante interesante para poderlo hacer. Bueno, entonces, no sé si tienen preguntas. ¿No hay preguntas? Bien, entonces podemos seguir. Si solo hubiesen 2 líneas aquí, jóvenes, el problema se puede hacer, ¿verdad? Si yo quito estas 2 líneas, y me quedo únicamente con las 2 líneas paralelas al eje Y, ¿se podrá resolver este problema, este ejercicio? Ahí tengo las 2 líneas, miren. 2 líneas paralelas al eje Y. Se podrá encontrar el campo en el punto P. Sí. Sí se puede, ¿verdad? Tenemos que repetir lo mismo, solo que esta vez multiplicar por 2, ¿verdad? La componente Z. La componente en Y se cancelaría. Solo quedaría componente Z, pero en vez de multiplicar por 4, se multiplica por 2. O sea que sí se puede. ¿De acuerdo? Pero solo se puede en el eje Z. Ahora, si les piden el campo en otro punto que no sea Z, ya sería muy difícil. Bueno, vamos a continuar. Vamos a revisar otro problema. Solo antes de pasar al siguiente problema, vamos a ver lo siguiente. Si nosotros colocamos estos sistemas en otro marco de referencia, ¿qué pasa en ese caso? Por ejemplo, si ese cuadrado estuviese en el plano ZY, lo que sucedería es que el campo iría en X, ¿verdad? Con la regla a la mano derecha no hay pérdida, ¿verdad?
Por ejemplo, si tengo una circunferencia también en el plano ZY, el campo de una circunferencia en el plano ZY sería así. Quiero decir, este es cuando está en el plano XY, ¿verdad? Y cuando la circunferencia se encuentra en el plano ZY, es esto. Solo que hay que cambiar Z por X y hay que cambiar el vector unitario Z por X. Porque ahora la inducción, como ustedes ven por la mano derecha, la inducción apuntaría en la dirección de X. De X positivo, ¿verdad? Y el radio sería A, pero el punto de campo estaría sobre el eje X. Por eso cambio la Z por la X. Recuerden que aquí la Z es la distancia del origen al punto de campo, que ya no está en Z, sino que está en X. Entonces, simple, ¿verdad? Cuando estos sistemas los ponemos en otro marco, solo tenemos que hacer ciertos cambios. Bien, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Vamos a revisar otro ejercicio. En este caso tenemos un problema sobre una esfera que tiene un radio A. Contiene una carga total Q distribuida de manera uniforme en todo el volumen. A la esfera la hacemos girar en torno a uno de sus diámetros a velocidad constante W. Supongamos que la distribución de carga no se altera con la rotación y encontrar B en el centro de la esfera. Bueno, lo que tiene la esfera es carga uniforme. Ajá, y la vamos a hacer girar. Fíjense bien, nosotros podemos generar corriente en este caso de varias formas, ¿verdad? En el problema anterior, yo tenía un cuadrado estático. El cuadrado está estático. Pero hay una corriente circulando a través de él, ¿verdad? En este caso tenemos una situación diferente. Tenemos una esfera. Aquí está el eje Z. Pero lo que va a pasar es que aquí la corriente en la esfera se va a provocar por el movimiento de la esfera, el movimiento del medio. La esfera va a tener un giro en torno al eje Z. Debido al movimiento de la esfera, la carga que esté en ella se va a mover y eso produce corriente. O sea que en este caso el tratamiento del problema es diferente, ¿verdad? Es muy diferente porque aquí la corriente se debe al movimiento del medio y aquí la corriente se debe a que hay alguna fuente, ¿verdad?, que está alimentando esto para que se muevan los electrones. Entonces recuerden, ¿verdad?, que cuando el medio se mueve, así como en este caso la esfera está girando, nosotros debemos de resolverlo mediante otro método. Siempre aplicando la ley de Biot-Savart, ¿verdad? A lo que me refiero es que la corriente es provocada por el movimiento del medio. Entonces, lo que se tiene aquí es la esfera de radio A. Toda la esfera está cargada con una carga total Q. La esfera va a girar en torno al eje Z con velocidad angular constante, W. Entonces, vamos a plantear los vectores de posición. Pero en este caso quieren de que yo obtenga el valor del campo en el centro de la esfera. Eso me facilita más las cosas, ¿verdad? Porque yo pongo el origen del sistema en el centro de la esfera. El punto de campo está en el centro de la esfera, de manera que el vector de campo es 0. El R' localiza un pequeño elemento de corriente volumétrico. Agarro un pequeño elemento volumétrico de corriente dentro de la esfera que tiene coordenada R' en R. R' arbitrario. ¿De acuerdo? Si fuese un cascarón esférico, toda la carga estaría en la superficie. Y el vector de posición R' sería A en la dirección de R. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, usamos la ley de Biot-Savart para una distribución volumétrica, J de tau. Pero J, jóvenes, la densidad volumétrica, en este caso,
La obtenemos a partir de la fórmula de la velocidad. La densidad volumétrica es ρ por la velocidad. ¿Velocidad de quién? De la carga. Esta ρ es la densidad de carga. Y la velocidad lineal es velocidad angular cruz R, donde esta R es este mismo vector, ¿verdad? R', que localiza un pequeño elemento de carga. Bueno, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Entonces, la densidad de carga la conocemos, ¿verdad? Porque conocemos la carga total Q y conocemos el volumen de la esfera. Entonces, la densidad ya es conocida. Lo que tenemos que calcular es la velocidad con esta fórmula. ¿Quién es la velocidad angular? Es constante y apunta en Z, es un vector que tiene esta forma. Y el R' ya sabemos quién es, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el planteamiento, miren. Tenemos los vectores. El vector del punto de campo, que es 0. El vector de posición del elemento volumétrico de corriente. Y el R de posición relativa sería esto, simplemente R. Ahora, la velocidad angular queda en términos de Z unitario, pero como vamos a integrar en esféricas, hay que cambiar Z unitario en esféricas. Hago el producto cruz, W cruz R, sustituyo Z aquí, hacemos el producto, R cruz R es 0, teta cruz R. ¿Qué es teta cruz R? Teta cruz R es menos phi, ¿verdad? Es menos phi. Y menos, por este menos da más, entonces ya lo tenemos. Esta es la velocidad lineal. W por R por seno de teta en la dirección de phi. Recuerden que este R' tiene que quedar así, ¿verdad? Esta va a ser una variable de integración. Teta' también es otra variable de integración. Bueno, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Entonces, el elemento de volumen en esférica ya lo tenemos. Ahora escribimos la densidad volumétrica de corriente. Sustituyo la densidad y la velocidad, que es esto. Y ya está. Entonces, hacemos el producto cruz del integrando. J cruz R. Sustituyo J y R, que es simplemente esto, ¿verdad? R es simplemente esto, pero es negativo. Bien, entonces me queda phi cruz R. Phi cruz R es teta positivo. Es teta positivo. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el integrando. El integrando va a tener únicamente componente en teta. Componente en teta. ¿Quiénes son las variables de integración aquí? Serían teta, R y phi, ¿verdad? También. Porque es un integral de volumen. Escribiendo la ley de Biot-Savart, tendríamos esto, ¿bien? Aquí estamos sustituyendo en el integrando el elemento de volumen, que es todo esto, jóvenes. Tiene que estar primado, ¿verdad? Todo lo que se va a integrar tiene que estar primado. R está primado, aquí el R tiene que estar primado, teta está primado. Se integran todo el volumen de la esfera de 0 a 0 a pi, de 0 a 2 pi. Fácil, ¿verdad? Aquí puedo ver yo algo, fíjense bien. No podemos integrar esto inmediatamente. ¿Por qué? Tenemos un problema. Este ángulo, el vector unitario teta. Teta está implícitamente, depende de teta y phi. Por eso hoy tenemos que cambiar ese vector. Tenemos que escribirlo en función de las componentes cartesianas. Aquí el vector está en coordenadas mixtas porque las componentes están en esféricas, pero los vectores unitarios están en cartesianas. Vamos a integrar en esféricas, pero las direcciones van a quedar en cartesianas. ¿De acuerdo? O sea que tengo tres integrales en x, y y z.
¿Estamos? Son 3 integrales. ¿Qué hacemos entonces? Resolver las 3 integrales una por una. Queremos encontrar la inducción en el centro de la esfera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Al sustituir el vector teta unitario, tenemos esto, miren. Es una integral bastante larga, ¿verdad? Este R, fíjense bien, ¿qué pasó con este R cubo? Se cancela con este. De manera que el denominador desaparece. Al sustituir teta, me queda esto. X, Y, Z. Hay 3 integrales. Primero, la componente X. Fíjense bien, en la componente X tenemos un seno cuadrado multiplicado por un coseno de phi. La componente X se hace 0 y la componente Y también se hace 0. ¿Por qué? Bueno, cuando integramos en phi, desaparecen. Basta con integrar en phi para notar que desaparecen. Significa que solo vamos a tener componente Z. Solo componente Z. En Z la integral tiene esta forma. ¿De acuerdo? Tiene esta forma. Entonces, al integrar en phi, la integral no desaparece. La integración en phi da 2pi. Este signo menos es por acá, ¿verdad? Signo menos que veníamos arrastrando. Me queda la integral en teta y r. En r la integral es fácil. Se hace, da al cuadrado entre 2. Y en teta me queda seno cubo de teta de teta. No sé si todos saben cómo hacer esta integral, jóvenes. ¿Cómo se hace esta integral? Usando la identidad pitagórica. Sí, ¿verdad? Podemos expresar esto de otra manera, como seno cuadrado de teta por seno, ¿verdad? Así se puede hacer. Este es un método. Seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado de teta por seno de teta. Es lo mismo. Lo estamos escribiendo de otra manera. Entonces, al multiplicar seno de teta por 1, la integral del seno es fácil. Y coseno cuadrado por seno es integral fácil porque basta con un cambio variable, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, la integral es fácil de hacer. Bueno, entonces hacemos esa integral. Como ven, aquí ya está hecha. Aquí ya está la respuesta. Se evalúa de 0 a pi. Al hacerlo, da todo esto, lo evaluamos, lo simplificamos. Eso da 4/3, el resultado. Entonces, metemos aquí el 4/3, lo multiplicamos por lo que quedó fuera de la integral. Y al final el resultado simplificado nos da esto. Este es el campo magnético en el centro de la esfera. Y apunta en Z positivo, miren. En el centro de la esfera. Es constante, ¿no? Ese campo ahí es constante. Entonces, como ven, ¿verdad? No fue tan difícil. Aquí tenemos la ilustración, ¿verdad? Del campo, apunta en la dirección de Z positivo. Eso es por el giro de la esfera. Si la esfera girara en sentido opuesto, el campo iría hacia abajo. ¿Estamos? Bueno, entonces, si no tienen preguntas, jóvenes, nos quedaríamos por aquí. Lick. Ajá, dígame. Solo tengo una consulta en el signo de R', es que no sé de dónde salió. Quedó negativo, menos R' arriba. ¿Cuál R? ¿En qué parte? Estaba Ajá, vamos a ver. Aquí. A ver, es que un poco lento. Sí, un poquito. O en la primera integral. Sí, arriba. Ajá, ya vamos a ver. Aquí.
Sí, Aquí fue, ¿verdad? sí, me parece. Sí. En la resta de R menos R', R' es esto, lo sustituyo y me queda menos R', pero la magnitud solo es R. La magnitud es R. No sé si esa era la pregunta. Sí, 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 es que más o menos ahí no Ajá. sé. Gracias. Entonces después, ¿verdad? Todo lo que hicimos es el álgebra, ¿verdad? Para llegar a la integral. Para llegar aquí. Este signo menos viene del producto cruz, ¿verdad? Este signo menos viene de acá del producto cruz. Y en el denominador es R cubo, es la magnitud al cubo. Aquí en la magnitud, jóvenes, como es, ustedes saben de que se usa teorema de Pitágoras, ¿verdad? Es la raíz cuadrada de R' cuadrado y la raíz cuadrada de R' cuadrado es el valor absoluto de R. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos quedamos por aquí, jóvenes. Y nos vemos mañana.